Menem gana 2 veces las elecciones y cuando gana la elección por segunda vez, la mayor parte de la catástrofe ya había sido ejecutada. Gana las elecciones con el 12% de diferencia al segundo. No, perdón. Más. No. Saca 20 puntos. Con el 12% de desocupados. Claro. Entonces, quiero decir, el fenómeno menemista tiene una particularidad muy única, que es las víctimas y los victimarios tienen los mismos valores. Este es el gran fenómeno. Y este es el problema que en rigor de verdad ya no se puede leer simplemente en términos de economía política, sino en términos de identificación con el vencedor. Los derrotados asumen como propia la derrota y se ubican miran desde la tronera en que Menem educa al conjunto de la sociedad. Roban, pero hacen. ¿Cómo no van a robar si tienen las cosas ahí? ¿Por qué no van a robar? Porque vos no robarías. Yo matizaría un aspecto porque creo que a la vez como eso se va constituyendo como discurso oficial, ¿no? Como la estética de los 90, alrededor de la resistencia al menemismo también se va constituyendo, ¿no? Toda una oposición que se va a ir viendo desde la lucha contra la privatización, el Santiagazo, 16 de noviembre de 1993, la primera gran revuelta popular, que de algún modo inaugura la expulsión de los gobernadores del ajuste. No nos olvidemos que el Plan Cavallo, junto con el Banco Mundial, era liquidar las provincias y rediseñar un aparato administrativo de 5 o 6 las provincias inviables. Ese era claro, porque el gasto administrativo, entonces, que se habían vuelto inviables también en una maniobra que hay que decir, porque uno empieza a hablar del menemismo y se acuerda de más cosas, ¿no? Claro. La liquidación del sistema educativo y sanitario, ¿no? Aquí viene. La Ley Federal de Educación y todo, y transferencia a las provincias. Detenete un segundo en la Ley Federal. Es el primer ataque de ese calibre al sistema. El sistema educativo argentino había podido soportar a la dictadura, al alfonsinismo, pero Menem actúa en esto en una pinza terrible. Por un lado, modifica la estructura, destruyendo a la escuela pública, pero dice algo atroz, porque de nuevo se produce una resistencia descomunal y unas movilizaciones contra la Ley Federal de Educación multitudinarias. Yo me acuerdo una en el Congreso pero estallaba. ¿Y qué hace Menem? Ejerce el terrorismo verbal. Les dice a los dirigentes, ¿ustedes quieren ser madres de desaparecidos? En un país con la historia política argentina, con el nivel de impunidad que durante ese periodo existía, con una justicia cuyo nivel de complicidad estructural era total, decir esto no era moco de pavo. No, para nada. Y entra y crea un mecanismo económico de gran perversidad, porque te transferían los servicios educativos, es decir, pagarle los sueldos a los maestros, y en el sector sanitario también en gran medida, sin la plata. O sea que las provincias pasaban a ser deficitarias a partir de que el Estado Nacional quedaba con más recursos para pagar la deuda. Entonces, eso después se transformaba en la idea de las provincias inviables, las que tenían que ser liquidadas. Pero ahí se le puso un freno con las revueltas populares. Claro. El Santiagazo y otras más. El propio Angelós la sufre en Córdoba, una movilización en el 95, que fueron constituyendo y que luego la vamos a ver expresada en las rebeliones de los desocupados, ¿no? Pues después de la reelección se da termina de pegar fuerte el llamado efecto tequila sobre nuestro país y pasa del 12 al 25 la desocupación, ¿no? Claro, pega un salto enorme. Que después en un año y medio se empieza a reducir cuando se supera en parte el efecto tequila, pero da ahí el lugar a las movilizaciones de desocupados, ¿no? Y parte de lo que supuestamente no se veía, de lo que estaba oculto, aparece el fenómeno piquetero. Aparece fogoneros primero, piqueteros después, los grandes levantamientos de ciudades del interior y casi con envergadura provincial en algunos, con los grandes, las puebladas, las asambleas populares, ¿no? Me acuerdo Crónica TV, Crónica junto al pueblo, ese lema, lo hace como canal de cable, transmitiendo en vivo las asambleas populares en Cutralcó y
y Plaza Winkle, donde el intendente no podía hablar sino como un vecino más. Y los pliegos de reclamos que tenían los movimientos desocupados, surge el bloqueo de las rutas como nuevo elemento de lucha que luego se va a generalizar, ahí vemos, ¿no? Pero es muy importante eso, porque se decía entonces el desocupado no puede hacer nada. Claro. ¿El desocupado qué va a hacer? No puede hacer huelga. Y el desocupado cortó ruta. El trabajador desocupado, ¿no? Era la clase obrera que muchas veces había quedado desocupada de las privatizaciones, en pueblos transformados en fantasmas, que habían visto un fuerte decaimiento económico. En Neuquén era, pasa el petróleo y el gas por acá y nosotros tenemos 40% de desempleo. Y esos grandes levantamientos fueron forjando, y después del 96 también hay una cierta ruptura con una parte de la cúpula sindical, o por lo menos que no le aceptan ciertas cuestiones, se llama los paros generales, un descontento que va creciendo y que va forjando también, yo te digo, recuerdo tantas marchas en los 90, ¿no? Uno ve, y del otro lado tanto consenso del país burgués, ¿no? Que se va construyendo y que bueno, aquí vemos un fenómeno. Y que se empieza a ver los contornos de lo que va a ser, ¿no? Porque después ya se divide la burguesía, ¿no? Y en esa división de la burguesía se cuela la movilización popular del 2001, porque la burguesía había estado toda con la convertibilidad. No, obviamente, no. Pero toda. Pero no, hasta el final, ¿no? Hasta acá viene ya la el cuestión. gobierno de la Rúa. El secreto de esa política unitaria, del frente único, del bloque de clases dominantes, tiene que ver con el impacto sobre el otro campo. Se produce un nivel de heterogeneidad al interior del movimiento popular como no se conoce nunca. Trabajadores ocupados, trabajadores desocupados, trabajadores de empresas que permiten, por ejemplo, los bancarios no son los aceiteros no son los de esmata no son los de servicios no son los de comercio. Entonces, lo que empezás a ver es un fenómeno de multiplicación de condiciones de trabajo como no habíamos visto nunca en la lógica fordista. Eso es muy interesante y además una perversidad de que alucinante. Con el voto cuota, como digamos la convertibilidad, la estabilización de la economía, permite a una parte, incluso de los trabajadores que había quedado con empleo, comprar electrodomésticos. Porque también fue un dato, algunos decían, bueno, yo ahí me compré mi casita, mi coche. Bueno, pero eso fue una minoría que entró. Ni hablar, sectores de la clase media, que son llamados los que ganaron, digamos, por una parte de la clase media se empobreció, ¿no? Los llamados nuevos pobres por salario, y otro que empieza todo el fenómeno de las urbanizaciones, los country, barrios privados, en los 90, ¿no? Ese desplazamiento de ese sector que mientras la gran mayoría se pauperiza, los jubilados pobres son un fenómeno de los 90. Los jubilados no eran pobres en Argentina. No eran pobres. Los jubilados estaban... A ver, este es el fenómeno, este es un punto clave. Los que trabajaban en la Argentina en condiciones de razonabilidad no eran pobres. Tenían un ingreso que les permitía resolver básicamente sus cosas. La posibilidad de que los dos miembros de una familia trabajaran y que los ingresos no alcanzaran es un fenómeno que arranca de allí. los 90. Es típicamente allí. Y el otro fenómeno es la clase media tuvo coche, tuvo casa, tuvo country, no tiene más. Yo te matizaría una parte de la clase media. Claro. Sí, porque otro sector que compartía los valores medios, todo, se pauperiza porque por la baja del ingreso a jubilaciones, de los docentes, de los sectores estatales, parte del universo de la clase trabajadora que estaba ahí con los valores de la clase media, ¿no? Entonces, ahí vos tenés, incluso empieza la discusión de la medición de la pobreza. Porque Duhalde, para entrar en el acuerdo con Menem, tiene el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano. Después de los saqueos en la hiperinflación de Alfonsín, le dice, mirá, yo voy, pero a mí me da plata. Y empieza el proceso de contención con las manzaneras, ¿no? Y el plan de contención social y cierto nivel de obras. Por eso, cuando te dicen Menem bajó la pobreza, es parte de lo que era la infraestructura medido por necesidades básicas insatisfechas. Y a la vez te empieza el crecimiento de los pobres por ingreso, para decir en la jerga sociológica. Claro. O sea, con los salarios, el ingreso salarial del hogar, no llegás a la línea de pobreza, aunque tuviste por ahí alguna mejora en cloaca, algo limitado, ¿no? Pero donde estaba más concentrado, pone algo de guita para contener ahí,
y entonces ahí empieza el crecimiento ya imparable de la pobreza por ingresos, ¿no? Como dice Alejandro, son todos puntos, si vemos, pasamos educación, las jubilaciones, trabajo, la precarización, las privatizaciones, que se mantuvieron. No vamos a hacer acá un desarrollo después de todo pero si se quiere es un hilo de continuidad. Sin duda. Que no se pone mucho sobre la mesa. Y acá viene la cuestión. El fenómeno del kirchnerismo, en relación con esto, el kirchnerismo no toca ni la matriz productiva ni la distribución del ingreso. Pero decir por esto que es una continuación lineal es no entender qué pasa. El 23% de 100 no es estructuralmente distinto del 23% de 1000. Pero hay 10 veces más. Y esta estructura que no cambió permite otras condiciones de existencia. Entonces, el milagro es, en primer lugar, es un milagro del precio de los commodities. El segundo milagro es que ese precio de los commodities permite pagar una parte de la deuda defaulteada y hacer una negociación inteligente en esas condiciones, para pagar, pero una negociación. Y por último, la deuda defaulteada permite además que, como los precios son lo que son y como la distribución no se modifica, se puede sostener la libre circulación de capitales. Mientras eso es posible, el romance entre el kirchnerismo y el bloque de clases dominantes es perfecto. Cuando en el 2008 al kirchnerismo se le ocurre que como vuelven a subir los precios, puede morder más, en ese momento, cuando discute el incremento de la renta agraria y quiere quedarse con la diferencia, se quiebra el acuerdo político. Esta quiebra del acuerdo político es la que alienta la posibilidad de la existencia misma del PRO. El PRO es un programa que surge como respuesta a esa posibilidad y como un intento de someterla en sus propias condiciones y terreno. Algo que me parece interesante, Alejandro, mirá las dos fórmulas presidenciales mayoritariamente votadas, ¿no? La última elección. Alberto y Cristina fueron parte del menemismo en su momento. Macri y Pichetto fueron parte del menemismo en su momento. Fíjate qué dato, ¿no? Cómo está en el sentido de cómo moldeó el país posterior, ¿no? Este es el chiste. El sistema político organizado por Menem, el personal que actúa políticamente hoy en el sistema de las direcciones políticas de los partidos tradicionales, es básicamente el mismo y su renovación es puramente genética. Sí, yo lo único que diría, el kirchnerismo tiene una parte de su militancia que viene de haber sido del antimenemismo, No, por seguro. decirlo alguna ¿no? Que en los 90 militó. Parte digamos, del establishment, no, fueron en los 90 y se hicieron, digamos, críticos de los 90 cuando, digamos, pagaba estar en contra de los 90. O sea, Kirchner, si no confrontaba contra Menem, digo, la propia elección fue Kirchner-Menem. No, sin duda, ¿no? pero Tratando de canalizar Cristina un 70%. enfrenta a Menem antes y lo hace en soledad y hace Eso es cuando dice que reconoce a Vélez. Claro, Sí. pero lo hace de un cierto modo. Conviene, lo que vale la pena entender es que la discusión ha sido fundamentalmente una discusión sobre las formas. Claro. Y no es que las formas no tengan significación, y yo no creo que se puedan separar formas de contenido. Esa es una discusión que el formalismo ruso liquidó hace 100 años. De modo que la forma es el contenido, no ese es el debate. Pero lo que quiero mostrar allí es que críticas radicales al menemismo por parte de las fuerzas políticas tradicionales no existieron ni existen. Lo que pasa es que si vos vas para decir proyecto de país, ¿no? Entre las dos fuerzas dominantes, hay una discusión sobre el grado de regulación estatal
cómo interviene un poco en regular los precios, etcétera, etcétera, meterse un poco en lo que hacen las empresas, y después el extractivismo, digamos, minería, modelo sojero. El monocultivo sojero conviene de acá y de nuevo. Mega minería contaminante. Claro. Están todos de acuerdo. Están Pero todos de acuerdo. pero- O sea, fíjate, Mendoza, la liquidación de la ley de protección del agua, votando el peronismo, el radicalismo juntos, una pueblada generalizada en Mendoza a comienzos del 2020, y que lo barre, y un hecho inédito, una legislatura votando una ley y a la semana teniendo Tengo que votar la contraria. autocriticarse de la ley. Mirá ahora Chubut, donde ahora han parado momentáneamente porque no le dan las encuestas, dice, para la elección que viene, pero también Alberto Fernández bancando a Arcioni, el gobernador ligado a Massa, alrededor de la mega minería. El modelo sojero, ¿no? No hay un El cuestionamiento. modelo sojero Solá. pero no, Solá y Menem. Cuando Menem está, la Argentina tiene más o menos la zona de implantación es de unos 21 millones de hectáreas, la zona de cultivo. Están en expansión relativa. Cuando Menem gobernaba, 6 millones de hectáreas eran soja. Los Kirchner llevaron la soja a 12 millones de hectáreas. Creció como nunca. Bueno, la implantación, sí. No es que ellos la Es la llevaron. continuidad del menemismo también, ¿no? Pero de nuevo, es la lógica general. Si el precio es el único organizador, si el mercado y el precio son los únicos ejes que definen el comportamiento económico, es obvio que el precio de la soja es mayor que el precio del maíz. Bueno, pero es que hay una liquidación del menemismo, que fue liquidar todo tipo de regulación del comercio exterior. Claro. O sea, la Junta Nacional de Grano, poner herencia del peronismo, no lo restituyeron nunca. O sea, los enfrentados con el campo, la 125, por el monto de las retenciones, cuánto recaudaban, pero nunca se liquidó ni la privatización de los puertos, No, ni el incluso control donde ahora ellos hay declaran. Ni la mucho privatización debate de los puertos, ni el, 12 años. ni el control de las hidrovías. Pero fíjate, podés Claro, que está en debate ahora Claro, incluso. el control de las hidrovías que es absolutamente clave, porque, a ver, de nuevo, vos podés tener hasta la Junta Nacional de Granos, pero si no controlás las hidrovías, se te escapan Obvio, con el no. Olanchone. De modo- Vicentín fue un caso que lo puso a la luz. Totalmente. Pero en este sentido, vos en algún momento hablas del kirchnerismo como un gobierno sin programa, si no me equivoco. no como el secreto del menemismo, de toda la política menemista, es que no hay más programa que Claro. la caja inmediata del bloque de clase dominante. El programa es la continuación. La política no es otra cosa que la continuación de los negocios, no porque son corruptos en el sentido moral del término, sino porque no tienen ningún otro tipo de proyecto, ni acá, ni en parte alguna. Si nosotros miramos la Argentina, cuando hacía elecciones, cada uno de los partidos presentaba un programa. ¿Quién presenta alguna clase de programa? Pero no solo acá. En los Estados Unidos tampoco hay programas. Porque el secreto es que nadie sabe lo que va a hacer pasado mañana, porque van a hacer lo que les convenga. Y en consecuencia nadie adelanta nada al respecto. Y eso requiere de la desregulación. Y eso requiere que el estatuto de la ciudadanía sea cada vez más endeble, pequeño e inexistente. Cuando uno mira a los integrantes de la clase dominante, no ve ciudadanos, ve gente que vive en un country. ¿Qué quiere uno de un country? Que las expensas sean bajas, que no me fastidien con nada y, en consecuencia, que me dejen en paz. Este es el programa de la mayoría, a la que yo llamo la mayoría amorfa. Porque ese programa, quiero vivir en paz, jamás se cumple, nunca viven en paz. Siempre la pasan como la mismísima mona por su deseo de vivir en paz. Entonces, ni viven en paz, ni viven, y al mismo tiempo, porque que un señor que tiene 5.000 hectáreas en la pampa húmeda se comporte defendiendo los intereses de 5.000 hectáreas en la pampa húmeda, tiene lógica. Pero que un taxista que no tiene una maceta razone como el dueño de 5.000 hectáreas en la pampa húmeda, uno se queda mirándolo y dice, ¿este qué le pasa? Este es un verdadero nivel de alienación
que no hemos visto tan sencillamente. Y esta es la identificación con la derrota, la identificación con el amo, la identificación con aquello que está bien. Yo quiero ser un ganador, no un loser. Bueno, pero yo en ese sentido, para matizarlo, yo lo que veo interesante es el fracaso de la Operación Menem. Ah, sí. O sea, porque culturalmente, a pesar que todo el régimen político jugó para eso... Y los medios. Pero los medios fue... Por eso el era contraste obsceno. entre las redes, que Era de una alguna pelea entre manera los medios filtra que un poco están de los más. distintos lados de la grieta, era quién era más menemista. Pero era una batalla, vos hacías zapping, che, alguno que me lo critique, y no lo encontraba. Y era Pero, Menem. O sea, en ese aspecto, Sí. yo lo que creo muy interesante, cómo se vio del otro lado, ¿no? En la población no cuajó. Lo primero No cuajó. vale la pena. Y eso es muy interesante Repasemos. porque... 150 avisos en La Nación, 157 exactamente, los leí uno por uno. Es un detalle interesantísimo y es el quién es quién. Hay algunos tipos que uno dice, bueno, esta es lo más parecido a una idea de principios. Será un principio de la rentabilidad, pero funciona. Del otro lado, lo que uno ve es básicamente el balance de lo nefasto que el menemismo fue y sigue siendo. Eso yo te diría que hay en el segmento que todavía hace política en la sociedad argentina, ese es un valor que no tiene vuelta atrás. Para lo otro es un segmento más pequeño ese. ¿Cuál? El segmento que se compra, el Menem exitoso que se compra. yo creo... La Ferrari Testarossa. Que contra eso, obvio. por ahí, contra el mal recuerdo del menemismo, por ahí que todavía no haya un desarrollo a decir, bueno, poner sobre la mesa qué es lo que hay que revertir del menemismo. Bueno, parte de la charla no es discutir un poco eso. Si estamos hablando hasta en las biografías, si vos tenés la actual coalición de gobierno, ¿no? Que expresa a tres grandes grupos, pero más la burocracia sindical, si vos querés, el propio Sergio Massa venía de la UCD, ¿no? Pasa al kirchnerismo, juega ahí, digamos, no es alguien que se va a enojar con la política de Menem en su momento. Pero además no solamente eso, porque si dijéramos Sergio Massa viene de la UCD, cuando vos mirás la línea de cuadros, y sobre todo de los cuadros, salvo Guzmán, que es un fenómeno muy particular y muy extraño, y que no viene de la política argentina, que es una especie de paracaidista que Alberto se compró, pero los demás son todos, o mayoritariamente, son gente que viene de ese palo, ¿no? Conviene recordar quiénes fueron los primeros presidentes del Banco Central del kirchnerismo. El Golden Boy fue el presidente, no cualquiera. Claro. No es Enredrado. claro, no es Juan de los Palotes. No, bueno, Solá canciller, secretario de Agricultura, central con lo del campo. O sea, yo te digo, vos decías, a ver, lo cierto es que lo que pasa es que la clase dominante argentina, si vos pensás que quiere reforzar lo que hizo bajo Menem. Claro. Ahora, eso tiene una contradicción con el sentir de la amplia mayoría trabajadora, que al revés, que opina que el propio Macri fue un reforzamiento de lo del menemismo, o de esas políticas, y de algún modo aspiraba a revertirlo. Y en este año no ha tenido reversión, sino que ha tenido nueva caída del salario, profundización de la crisis. Entonces,